¿Cómo andan, gente de la cátedra? Qué gusto saludarlos. Espero estén bien. Le ponemos cara al asunto para que cada vez más la cátedra se asemeje a una situación real dentro del aula. En esta oportunidad, para encarar la clase número 6, que vamos a dedicar a conocer un poco de la biografía y analizar las principales ideas de Mijail Bakunin. Una pequeña aclaración antes de arrancar con la clase. Siempre que damos una clase de un autor en específico reviste cierta complejidad porque hay que resumir en muy pocos minutos un gran caudal de producción intelectual de ese autor sobre el cual estamos basando la clase. Además, sumándole que ustedes pueden acceder a la información sobre ese autor googleándolo o lo mismo dentro de la plataforma de YouTube con muy buenos videos. Por ese motivo, la clase tiene la función principal de dar un breve pantallazo sobre las principales ideas y además que ustedes conozcan los pormenores y los acontecimientos que fueron marcando la vida de ese autor en específico, que son los que van a ir llevando a ese autor a pensar como piensan. ¿Para qué? Para que ustedes posteriormente puedan encarar la producción bibliográfica que por lo general siempre dejo al final de la clase, que ustedes puedan acceder a esos textos ya sabiendo de qué manera piensa y qué acontecimientos fueron marcando los pensamientos de ese autor. Sin más introducción, arrancamos con la clase. Comencemos entonces con un poco de su biografía para conocer, como siempre que encaramos la clase de un autor en específico, conocer a esa persona por detrás del personaje que posteriormente se va a convertir en relevante para la historia del anarquismo. Nació en Rusia en el seno de una familia aristocrática, a diferencia de lo que habíamos hablado cuando dimos la clase en específica de Proudhon, eso de que algunos marxistas habían atacado injustamente a Proudhon y a otros anarquistas por considerarlos pequeños burgueses. Bakunin sí pertenecía a una familia ligada a la nobleza de la época imperial rusa. Su padre, Alexander Bakunin, fue diplomático de carrera, estuvo por ejemplo en París en épocas de la toma de la Bastilla ya por 1789, era propietario de grandes extensiones de tierra y además tenía servidumbre trabajando en las mismas. Su madre también pertenecía a esa nobleza de la época imperial rusa. No obstante, su padre era de ideas liberales, lo que efectivamente fue el punto de partida de las ideas de Bakunin, el que posteriormente fue puliendo y arribando esas mismas ideas hacia el anarquismo. El joven Bakunin llegó a ser oficial de la Guardia Imperial, abandonando la carrera militar en 1836 y en 1840 ingresa a la Universidad de Berlín para iniciar sus estudios, lo que sería ahora sí el puntapié inicial para su carrera intelectual, hasta culminar como uno de los padres fundadores del anarquismo moderno. Claramente en el ámbito universitario entró en contacto con los círculos revolucionarios alemanes que van a ir forjando esas ideas de Bakunin sobre una manera distinta de organizar la sociedad. Un dato pura y exclusivamente de color de esos que tantos me gustan a mí, Bakunin era miembro de la francmasonería. Cosa extraña si tenemos en cuenta los requisitos que hay que cumplir para ser parte del oficio, sobre todo en lo que respecta a conceder crédito a la existencia de un ser supremo o de un arquitecto supremo. Más aún si tenemos en cuenta que Bakunin es de los máximos exponentes del ateísmo dentro del anarquismo. Cosa que dejó absolutamente en claro, como están viendo ahí en pantalla, en el texto Dios y el Estado. Se conoce que una de las razones por las cuales Bakunin se hace miembro de la masonería fue la de aprovechar esa estructura clandestina y secreta de la masonería para llevar adelante su gesta revolucionaria. En 1847 es expulsado de París por presión de la embajada rusa y, por sobre todas las cosas, en represalia por los discursos que Bakunin va a hacer en contra del zar. Acontecido esto, se va a exiliar en Bruselas, pero ahí ya inicia su etapa de activista, va a participar en varias revueltas, lo que le va a traer como consecuencia una condena a muerte. No obstante esto, la condena no se va a ejecutar y en cambio va a ser entregado a las autoridades rusas, quien van a optar por encerrarlo en una mazmorra en Siberia. Por supuesto, las pésimas condiciones de ese encierro van a hacer mella en su salud y la van a perjudicar notablemente.
Después de casi 7 años de encierro, va a acceder a realizar una confesión ante el zar Nicolás I, por supuesto una confesión absolutamente falsa, que va a quedar demostrada con las acciones que va a tener posteriormente Bakunin a esa confesión. Esto es, ni bien consigue la conmutación de su pena en 1855, escapa en un barco estadounidense, primero con escala a Japón y posteriormente arribando a Inglaterra en 1861. Va a fallecer en 1876 en Suiza. Muy bien, y si bien seguimos con un poco de su biografía, ya nos empezamos a meter en las ideas y en el pensamiento de Bakunin, aunque siempre desde una perspectiva biográfica. Además comenzamos a entrelazar dos temas que van a ser claves en la historia de Bakunin, que van a ser la relación que entabló con Marx y los sucesos que se van a dar en la Primera Internacional. Porque en el fondo de la cuestión, todo lo que acontece en estos sucesos de la Primera Internacional van a tener que ver con esta relación tan peculiar que van a llevar adelante tanto Bakunin como Marx. La relación que tuvo con Marx la vamos a poder conocer de primera mano a través de correspondencia que ha mandado Bakunin y que está perfectamente recabada en un texto de López Cortezo que les voy a dejar en la bibliografía. Según las propias palabras de Bakunin, describió a Marx como un amigo, destacándole su sabiduría y además le reconoció el mérito de entender que las revoluciones no son causas, sino efectos de las revoluciones económicas. Aunque al mismo tiempo le va a reclamar ciertas actitudes un tanto personalistas y engreídas en cuanto a la visión, no solo de la organización social, sino sobre todo de la organización de la revolución. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que le va a reclamar ciertas actitudes en la dirección de la revolución. Es decir, el modo de llevar a cabo y por sobre todas las cosas, quiénes van a dirigir a la revolución. Como lo dijimos en la clase que dimos de Proudhon, acuérdense, Bakunin tuvo mucho más cercanía con Proudhon que con Marx, y es más, en propias palabras de Bakunin, admiraba a Proudhon, aunque eso no fue impedimento para realizarle algunas críticas, como habíamos dicho, sobre todo en los fundamentos de la familia y en el rol de la mujer, no solo en la sociedad, sino también dentro de la revolución. Justamente, y trayendo a colación la clase anterior que vimos, la de las incompatibilidades entre el anarquismo y el comunismo autoritario, fue justamente Bakunin el que denominó a Marx como autoritario, cosa que le valió, y junto con él a todos los anarquistas, la enemistad del marxismo y la expulsión concreta de la Primera Internacional. Este es un dato importantísimo. Si bien Bakunin va a fundar numerosas organizaciones clandestinas previa a esta, en 1868 va a fundar la organización Alianza Democrática y Social. Esta va a ser la que le dé la puerta de entrada a la internacional, que hay que dar una aclaración. Si bien esta alianza democrática y social era internacional y por lo tanto no se le permitió el ingreso, valga la redundancia, a la primera internacional, sí le permitió el ingreso individual de todos sus miembros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que todos los miembros de esta alianza democrática y social ingresa a la internacional con una serie de propuestas que van a marcar notablemente las intenciones o las ideas de Bakunin en torno a su organización social y que van a ser justamente las que van a oponerse al marxismo. ¿En qué constaba este catálogo? Donde ya podemos ir viendo estas ideas de Bakunin en cuanto a lo que pretendía como anarquismo y, como lo dije recién, que va a ser el eje de los conflictos con Marx. ¿Qué es lo que proponía? La supresión de los estados nacionales, la formación en su lugar de federaciones, es decir, de municipios que se vayan a federar entre sí y a su vez en confederaciones. Por supuesto tenían que estar constituidos por libres asociaciones agrícolas e industriales, la abolición de las clases sociales y de la herencia, la igualdad de sexos y la organización, esto es clave, de los obreros al margen de los partidos políticos. Y ya al interior de la internacional, Bakunin y Marx van a mantener constantes fricciones al oponerse los dos en calidad de dirigentes y que de dicho enfrentamiento se va a terminar concluyendo con la expulsión de Bakunin y de los anarquistas en 1872. Bakunin va a ser acusado por Marx en varias oportunidades, primero de ser un agente ruso y por otro lado de ser un agente paneslavista y que por esa tarea cobrar retornos en sumas de dinero.
Por supuesto, y lo dejamos bien en claro en la clase anterior de esas incompatibilidades entre el anarquismo y el comunismo autoritario, Bakunin va a llevar adelante dentro de la internacional las ideas anarquistas que se van a oponer a Marx y por esto, por esa oposición, es llevado Bakunin por Marx a ser considerado como un conspirador de la internacional. Nos metemos ahora sí, después de este breve repaso por la biografía de Bakunin, en lo interesante, en sus ideas, en saber cómo concebía él al anarquismo. Lo que nos va a proponer es un anarquismo de carácter colectivista. Bakunin defendía la libertad del individuo, pero está concebida socialmente. Por lo tanto, lo que va a decir es que esa individualidad debía estar organizada a un nivel más general en lo que podríamos denominar una sociedad o una comuna. Ahora vamos a reforzar un poquito sobre este concepto. Por supuesto, perseguía la eliminación del Estado por considerarlo un instrumento represivo. Y una vez que caiga él, debían acompañarlo todos los instrumentos de la represión, como es el ejército, como es la policía, entre otras cosas. Va a creer que la revolución tiene una dirección bien marcada, de abajo hacia arriba, y que esas masas que se junten para llevar adelante la revolución debían de agruparse espontáneamente, sin necesidad de la participación de los partidos políticos. Es este hecho el punto de inflexión en la relación de Marx y de Bakunin, y que vamos a hacer extensibles al punto de inflexión entre las concepciones marxistas y anarquistas. Para Bakunin los obreros industriales no eran los únicos o no eran los protagonistas exclusivos de la revolución. Acuérdense lo que dimos en la clase anterior. Si no se acuerdan, les digo, les propongo que hagan un repaso de esa y si no la vieron, que la vean, que lo dejamos bien marcado, quiénes eran los partícipes tanto para el comunismo autoritario como para el anarquismo, los partícipes de la revolución. Por lo tanto, para Bakunin los obreros industriales no eran los protagonistas exclusivos de esa revolución, sino que también debían de sumársele los campesinos. Y a su vez, todos los grupos que se consideren oprimidos. Podrían ser los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, cualquiera que se considere oprimido estaba en condiciones de agruparse para llevar adelante la revolución. ¿Cómo se va a organizar entonces esa sociedad anarquista y colectivista? Esta sociedad sin Estado se va a articular en torno a comunas autónomas que van a estar organizadas internamente de manera autogestionada. Sí, mediante el sufragio se va a elegir los representantes que son quienes van a acceder a las federaciones y a las confederaciones. Por lo tanto, dejamos en claro que esas comunas van a poder unirse entre sí formando federaciones y a un nivel superior formando confederaciones. Por supuesto, van a poder hacerlo de manera libremente, lo que va a dejar en claro que va a existir siempre el derecho de secesión. Van a poder agruparse hasta constituir regiones o naciones, pero siempre manteniendo la capacidad de abandonar la federación a la cual se hayan incorporado. En las comunas, la propiedad va a ser colectiva. Existe entonces un claro rechazo de Bakunin al capitalismo y al industrialismo. Las comunas van a ser la constatación de ese rechazo de Bakunin y también de la mayoría del anarquismo a las grandes concentraciones fabriles y de población que va a hacer imposible el usufructo de la democracia directa, tan importante en una organización como las que nos propone Bakunin. El comunismo libertario de Kropotkin va a objetar la visión de Bakunin por considerar que toda esta estructura de representantes, comunas, federaciones, confederaciones, van a dejar a salvo el concepto de la burocracia como el organismo encargado de vigilar y de regular el trabajo y la remuneración de los trabajadores. Y por lo tanto va a dejar siempre ahí latente la posibilidad de que vuelva a surgir un núcleo gubernamental. En cuanto a las federaciones, es decir, a esa idea de las comunas unidas entre sí, va a apostar por la creación de los Estados Unidos de Europa. Lo que dejamos en claro acá es que Bakunin va a rechazar el concepto de Estado burgués, pero no el concepto de Estado en un sentido etimológico. Va a decir que va a proponer la superación de lo que fue la Revolución Estadounidense de 1776, que va a considerar que solo logró liberar a una minoría. En este caso, es decir, que las comunas unidas entre sí, llegadas a formar los Estados Unidos de Europa, van a lograr a liberar a la mayoría de la población. Junto con las modificaciones geográficas y administrativas que planteaba, va a proponer la liberación del sistema monetario, lo que va a reforzar esa aversión al sistema capitalista. Pero tengan en cuenta eso que dijimos cuando dimos la clase de Proudhon,
Bakunin también va a defender la propiedad del producto del trabajo, lo que no va a configurar una propiedad privada capitalista como la conocemos, sino una propiedad absolutamente individual que va a estar ajena al arbitrio de la colectividad. Es decir, que no va a poder ser afectada ni por la comuna, ni por las federaciones, ni por las confederaciones. Por lo tanto, este colectivismo de Bakunin va a pretender valorar el trabajo de las masas y va a considerar que es injusta la remuneración que le da el capitalismo, por considerar que es inmoral que la remuneración esté atada a la ley de la oferta y de la demanda. Bien cortito, pero no por eso menos importante, tenemos que mencionar el ateísmo de Bakunin. A partir de su obra Dios y el Estado, comienza en el seno del anarquismo una tendencia hacia el ateísmo. ¿Qué va a considerar Bakunin? Que cualquier religión va a predisponer a sus fieles o a sus seguidores a creer en la jerarquía y en la autoridad. Y además va a sumar que es el sostén moral de quienes ejercen efectivamente esa jerarquía y esa autoridad. No obstante esto, tenemos que tener en cuenta que no es la única tendencia dentro del anarquismo, sí tenemos que reflejar que la mayoría desestima y niega a la religión porque lo considera como un mecanismo de control o un mecanismo de ejercicio de autoridad más. Pero por ejemplo tenemos a León Tolstoy, que vamos a dar una clase en particular, que hizo toda su obra dentro del anarquismo a partir del cristianismo. Por lo tanto, lo que vamos a dejar en conclusión es que la mayoría va a negar y desestimar a la religión y en última instancia va a dejar en la conciencia individual de cada uno lo relativo a las creencias. Nos metemos ahora sí en algunas polémicas y críticas que tuvieron algunas ideas y teorías de Bakunin. Gracias a la correspondencia que fue mandando a distintos colegas es posible conocer algunas ideas que, si bien no están descriptas en sus textos más icónicos, formaron parte de sus ideas de cómo tenía que organizarse la revolución social. Por sobre todas las cosas, cómo tenía que organizarse esa masa de gente que ponía el cuerpo en la lucha revolucionaria. De estas misivas que fue enviando podemos conocer uno de los conceptos más raros y polémicos que vamos a intentar describir ahora. Bakunin consideraba que la dirección de los movimientos sociales revolucionarios debía de realizarse a través de mandos supremos no formalizados, no visibles, sin partidos políticos o siglas reconocibles. Esto es lo que él va a denominar como la dictadura invisible. Claramente una idea sacada de las sociedades secretas. En razón de esto, algunos marxistas van a atacar a Bakunin por considerarlo un autoritario que no ha salido del closet. De esto que pongo acá, que era un apasionado de las sociedades secretas, esta idea de la dictadura invisible va a ser el desarrollo de una teoría absolutamente bakuniana de la conspiración revolucionaria, cosa que va a intentar hacer durante toda su vida, hasta sin éxito, hasta el final de sus días. Que también, por supuesto, le va a traer grandes críticas que las vamos a ver ahora en la filmina anterior. Y además, en épocas más actuales, esta idea de la conspiración revolucionaria va a dar inicio a la fase de la acción directa del anarquismo, sumándole además la propaganda por el hecho, cosa que vamos a ver en una clase en particular un poco más adelante. Algunos marxistas y no marxistas van a considerar que esta dictadura invisible sería aún más peligrosa que la dictadura marxista, puesto que no sabríamos quiénes son los responsables de las órdenes que se les da a esa masa revolucionaria. La dictadura invisible, por lo tanto, vamos a decir, para dejarlo bien en claro, es una idea absolutamente teórica, en una intención de Bakunin por darle un orden a esa masa que pone el cuerpo en la lucha revolucionaria. Por supuesto, siempre creyente en la violencia revolucionaria, va a intentar darle a esas masas un orden, una directriz, pero sin convertirse en un órgano encargado de dar las directrices y además sin convertirse en una nueva jerarquía a la cual hay que obedecer. Y por sobre todas las cosas, quitarle o sin ceder, que esas masas revolucionarias no cedan la directriz de esa revolución a los partidos políticos, en un claro mensaje a los partidos políticos marxistas.
Por último, lo dijimos hace un ratito y también lo mencionamos cuando dimos la clase número 1 de la introducción del pensamiento anarquista, con Bakunin empieza la etapa de la acción directa del anarquismo, que posteriormente, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, va a dar paso a una de las etapas más violentas del anarquismo, la tan afamada propaganda por el hecho, que también lo mencionamos anteriormente. Vamos a dedicar una clase exclusiva de la cátedra a este tema. Bakunin participó y propició siempre la revolución por el uso de la fuerza. ¿Qué quiero decir? Procura que este anarquismo de carácter colectivista surja como mecanismo de organización social a partir del uso de la violencia revolucionaria como método para liberarse de la opresión. Una de las mayores críticas que se le hizo a Bakunin, estrechamente relacionado con este tema de la acción directa, fue su relación con Sergei Nechayev, ruso también, gran apólogo de las teorías nihilistas y terroristas, tema que también vamos a tratar exclusivamente en una clase en particular un poco más adelante. Relación que Bakunin, si bien va a descartar posteriormente, ya era demasiado tarde, había sido receptado por los círculos marxistas como un tema particular para desacreditarlo. Lo que tiene que quedar en claro es que Bakunin, inmiscuido en esa idea de conspiración revolucionaria y enmarcado en ese mundo de las sociedades secretas, siempre consideró que el uso de la violencia revolucionaria era un método válido, siempre para liberarse de la opresión y para llevar adelante la revolución social que tenía como fin último ese objetivo primordial de construir una sociedad de carácter anarquista y colectivista. No podemos no mencionar también, pero al solo hecho de mostrar de cierta manera la humanidad o los errores humanos que puede tener cualquiera de los grandes emblemas del anarquismo, es sus palabras poco afortunadas, que las sacamos de esa correspondencia de la cual también podemos ver toda su evolución en su pensamiento, cargadas de antisemitismo que le valieron las críticas dentro y fuera del movimiento anarquista. Muy bien, gente, estamos llegando al final de esta nueva clase. Les estoy dejando en pantalla toda la producción intelectual de Bakunin para que ustedes opten por leer algunos de sus textos, pero ya sabiendo los puntos más interesantes de sus ideas y de su historia de vida que nos van a facilitar la lectura. Además de esto, acto seguido les voy a dejar la bibliografía que utilizamos para esta clase. Les sugiero que sumen también la lectura de esos textos que nos van a servir para reforzar todos los datos y todas las ideas que fuimos dando en la clase. Antes de despedirnos completamente, quiero agradecer como siempre a todos los que se siguen suscribiendo al canal, a todos los que cada vez que terminamos una clase aportan con sus comentarios. Sé que hay canales de YouTube que tienen miles de suscriptores, incluso canales que hablan sobre el anarquismo, pero nosotros este pequeño espacio, que si bien figura que hace 3 años estamos, hace muy poquito empezamos a subir contenido continuamente, hemos pasado un hito importantísimo que es, hemos superado los 100 suscriptores. Así que muchísimas gracias, a seguir con la misma energía estudiando el anarquismo. Lo último, lo que sí queda claro es que la cátedra dispone de muy poca tecnología. Si le hacen zoom a mi imagen, seguramente la van a ver más pixelada que la imagen de un testigo descubierto. Pero bueno, no importa. A seguir sumando material, a seguir innovando para que, como dije en el comienzo de la clase, cada vez más la cátedra se asemeje a una situación real dentro del aula. No los molesto más, les mando un gran saludo y nos vemos la próxima clase. Antigobierno, antidignidad.